Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas. Las 7 iglesias del Apocalipsis, un estudio de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que es una bendición poder cada semana estar en la presencia del Señor juntos, compartir estos cultos tan maravillosos, escuchar a nuestro hermano Andrés. También había un momento que nuestra hermana Joana también participaba, y la verdad que es una bendición. Gracias al hermano Israel de Salamanca y también a nuestro hermano, al maestro de la casa, Israel de Galicia, por estar en esta noche moderando con esa maestría. Y bueno, la verdad que contento hoy de poder seguir esta serie de mensajes, la cual ya llega a su final, ya que hoy es el penúltimo mensaje de esta serie. Mensaje a las iglesias. Hemos estado desarrollando y hablando y aprendiendo muchas cosas a lo largo de esta serie, que hemos conocido a las 6 iglesias. Hoy nos queda por conocer, hoy y la semana que viene, viernes 27, nos queda por conocer la iglesia de Dios en Laodicea. Para mí, la más difícil de poder explicar, por lo menos en 2 mensajes. Las razones son las siguientes. Bueno, la primera de ellas es que esta iglesia es a la iglesia a la cual Dios no dice ninguna cosa buena acerca de ella. Entonces es muy complicado por esa razón. También porque para entender bien en su profundidad y en su contexto el mensaje que Dios transmitió a esta iglesia, habría que plantear primero una introducción. Ahora bien, es la única de las 7 iglesias a la cual yo, para desarrollar la enseñanza conforme la he recibido, necesito aplicar 2 introducciones. Una de ellas sería bíblica, que empezaríamos a trabajar con la carta de Colosenses, y otra es histórica. Porque si no conocemos ambas introducciones, es imposible, bueno, no es que sea imposible, podemos conocer el mensaje a las iglesias, nos puede edificar, nos puede Dios hablar en ella, pero no en la profundidad en la que tratamos nosotros de sumergirnos en el maravilloso mundo de las Sagradas Escrituras. Pero, por no dar hoy 2 introducciones, como este mensaje lo vamos a partir en 2 partes, vamos a dar hoy una introducción, desarrollamos parte que hoy vamos a trabajar con 3 versículos, y la semana que viene terminamos la serie de mensajes extrayendo otra introducción bíblica y terminando esta serie de mensajes. Así que una vez explicado esto, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a conocer la última de las 7 iglesias a la cual Dios le lanza este mensaje. Vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, y el verso 14. Apocalipsis capítulo 3, verso 14, dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hemos terminado el capítulo 3 leyendo esta porción de la Escritura. Este es el mensaje el cual Dios lanza a una iglesia situada en un lugar llamado Laodicea. En el mundo antiguo, ubicándonos en el contexto en el que se escribió esta carta hacia Laodicea, en aquel mundo se conocían por lo menos 6 ciudades con el nombre de Laodicea. Pero únicamente fue en la Odisea, que la llamaban la Odisea de Lico, es en la que estaba sentada una iglesia de Cristo. Esta ciudad, la Odisea, fue fundada por Antíoco II de Siria en el año 250 a.C. Él la fundó y puso el nombre de la ciudad, la llamó Laodicea en honor a su esposa, por el amor que la tenía. Su esposa luego, finalmente, según la historia, pues terminó envenenándole. Ese fue el pago que le dio su esposa. Algunos historiadores, como Plinio el Viejo, pues que llamaban a esta ciudad, la llamaban la ciudad distinguida. Y fue este mismo, el que la llamaba la ciudad distinguida, quien defendió en un momento de la historia que la Odisea en su principio pues no se llamaba la Odisea, decía él que se llamaba Dióspolis, que es la ciudad de Zeus, aunque yo a mi juicio pues creo que esto era una manera más de llamar a esta ciudad. Ciudad se llamaba la Odisea, pero la llamaban la ciudad distinguida, la llamaban Dióspolis, que significa la ciudad de Zeus, ya que allí albergaba algún templo a Zeus, Apolos también, y ahora veremos que también al dios Asclepio, que es el dios de la curación o de la sanidad. Varios nombres también la llamaban la ciudad libre, ya que era una ciudad en la que la libertad era la que reinaba en la ciudad. Para conocer el mensaje en sí, ya hemos leído la Escritura y en sí es enriquecedora, podemos trabajar un montón con ella, pero fíjense, cuando ustedes conozcan 4 cosas importantes de esta ciudad, ya verán ustedes cómo van a entender muchísimo mejor lo que acabamos de leer. Es más, conociendo el marco histórico de que les voy a presentar en 4 puntos, no va a hacer falta que ya les interprete mucho, porque la misma historia va a interpretar lo que nosotros acabamos de leer en la Escritura, y ya verán ustedes cómo la Escritura se va a enriquecer en nuestra vida conociendo estos 4 puntos del marco histórico, una introducción a marco histórico. Punto número 1 sería el marco financiero. El punto número 2 sería el centro textil.
El número 3 sería un centro medicinal y el punto número 4 sería la forma de vida de los que vivían en la Odisea. Fíjense dónde es que había una iglesia de Cristo asentada, en un lugar llamado la Odisea, un lugar que era en el Asia Menor, era un centro financiero, el lugar donde más bancos había y donde más se financiaba, o sea, préstamos. Si uno quería un préstamo podía ir a la Odisea porque era ciudad le llamaban ciudad de banqueros y también de financieros. Financiaban, daban dinero, daban préstamos. O sea, era una ciudad que económicamente era sumamente rica. Tanto es que, según el historiador Tácito, contó una historia para exponer cuánta riqueza tenía el gobierno de la Odisea. Tácito escribió la siguiente historia. Y él escribió y dijo: en el año 61 después de Cristo, la ciudad fue destruida por un terremoto. Por lo cual, cuando se enteró el gobierno romano de la tragedia que había sufrido la Odisea, pues les mandaron emisarios diciéndoles que Roma les ofrecería ayuda económica para volver a levantar la Odisea, para que de nuevo una de las iglesias, una de las ciudades más hermosas de todo el Asia Menor, pues que cobrara su belleza. A lo que el gobierno de la Odisea rechazó la ayuda económica respondiendo: bueno, estamos muy agradecidos, pero no nos hace falta ayuda económica del exterior para solucionar nuestro problema. O sea, imaginaros a nivel de financiero el dinero que el gobierno de la Odisea tenía. Punto número 2. La Odisea tenía tanto dinero porque era un centro de textil importante. O sea, ellos producían lana de una alta calidad, muy alta calidad. Los campos que tenían para los pastores de ovejas eran de una calidad muy buenos. La lana que producían era espectacular. Eran los únicos que producían lana de diferentes colores. Producían tantísima ropa que ellos las exportaban a diferentes ciudades, incluso llegaba muy lejos. De hecho, que cuando ellos tocaban la lana que producía la Odisea, o sea, era diferente a las demás. Por eso es que la pusieron una marca. Fue la única en el mundo antiguo que se conoce que tenía su propia marca en lo que a textil se refiere. La llamaban la trímita. Cuando tocaban lana o vendían lana y decían es lana trímita, estaban diciendo es lana que lo han producido en la Odisea. O sea, era una lana especial, tenían su propia marca. Pero aparte de ellos ser famosos por la lana que producían de diferentes colores, ellos tenían su lana específica que ellas la vendían con mucho cuidado, porque era muy cara y era muy importante. Eran los únicos del Asia que producían lana de color negro brillante. O sea, eran los únicos. Y esto era algo espectacular lo que ellos producían. A nivel de financia, de economía, miren el gobierno. A nivel de textil, de trabajo, eso era lo que producía la Odisea. A nivel de la medicina, fíjense, era la única ciudad en el Asia Menor en las que albergaban escuelas de medicina. ¿Y por qué albergaban escuelas de medicina? Bueno, no solamente porque allí había un templo dedicado a Esculapio, o también llamado Asclepio, que es en los griegos es el dios de la curación o el dios de la sanidad. Rodeado al templo había escuelas de medicina. La gente iba allí a estudiar medicina porque de allí habían salido los dos mejores médicos o los médicos más famosos de todo el Asia.
Uno de ellos se llamó Alejandro y otro de ellos se llamó Zeusis. Fíjense, estos dos médicos importantes del Asia Menor en el mundo antiguo salieron de la Odisea, uno de ellos por inventar un ungüento especial para los oídos, para el dolor de oídos, pero el otro fue famoso porque en la Odisea se inventó en la Odisea el colirio para los ojos. O sea, el colirio para los ojos lo inventaron en la Odisea, en una de las escuelas, de allí salió. A nivel de la medicina, eso es lo que había en esa ciudad. La forma de vida de los que vivían en la Odisea, fíjense, ya estos 3 puntos son impresionantes, cómo es que vivía esta ciudad, económicamente, laboralmente, sanidadmente, impresionante. Pero es que la forma de vida, es que la ciudad estaba embellecida, claro, como eran tan ricos, el gobierno pues los había llenado de templos. Había templos por todos los lados, también había teatros, impresionantes teatros, donde se hacían grandes obras, venían de todas el Asia, porque hacían unos espectáculos impresionantes. La forma de vida de la Odisea, pues era también un poco así como relajante, ya que fíjense, miren, a 10 kilómetros de la Odisea, estaba una ciudad llamada Hierápolis. Vamos a detenernos aquí, que no quiero desvelar más. Hasta aquí, este marco histórico, y creo que, conociendo un poco el marco histórico, ahora entendemos por qué Dios la dice, bueno, tú te piensas que eres rica, pero yo te digo que tú eres pobre. Oiga, que Dios le diga eso a una ciudad, o a una iglesia que estaba en una ciudad, que ellos habían alardeado de que tenían mayor dinero que todos, tanto que no necesitaban dinero de Roma para ellos volver a levantar sus ruinas. Ahora llega Dios diciendo, ¿crees que eres rico? Realmente eres pobre, desnudo y desventurado. ¿Por qué? Escuchen, ¿por qué Dios le habla así a esta iglesia si realmente todo lo que yo les he estado contando va dirigido a los de la Odisea? O sea, toda esta historia que les he contado no tiene nada que ver con la iglesia, sino con la ciudad y con los habitantes de ella. ¿Por qué Dios les habla así? Y es un mensaje tan significativo que podíamos ligar este marco histórico que va lanzado a los habitantes de la Odisea. ¿Por qué podemos ligarlo al mensaje de Dios? Bueno, porque la iglesia no había conquistado el mundo. No era la iglesia quien había infectado a los de la Odisea, al gobierno de la Odisea, sino que era la Odisea, el mundo impío, quien había entrado dentro de la iglesia, y ahora la iglesia no vivía conforme Dios, sino conforme el mundo. Entonces la iglesia era una parte más de esa ciudad. O sea, estaban los templos a Zeus, los templos al dios de la curación, sus centros textiles, sus manantiales, que ahora hablaremos, sus piscinas, había su economía, sus bancos y una iglesia. Y en medio, la iglesia no era diferente en el mundo en el que vivía. ¡Qué pena! Fíjense, de todas las iglesias, la iglesia que dicen que se identifica con la iglesia de este tiempo, según los que saben, es que la identifican. Sí, mira, si la iglesia se parece, lo voy a decir de esta manera para que me entiendan. Las 7 iglesias, escogió Dios 7 iglesias, no porque solo había 7 en el Asia Menor, había muchas más. Por ejemplo, a 9 kilómetros de la Odisea estaba Colosas. Entonces, había más, pero Dios escoge 7 iglesias porque Dios en esas 7 iglesias y en los 7 mensajes que estamos estudiando, Dios ha encerrado el carácter de las iglesias, los problemas que van a tener y las soluciones de la iglesia universal de Cristo a través de los tiempos hasta que Él venga. Y esto solo lo hace Dios. O sea, cualquier iglesia del mundo entero, la iglesia de Cristo es una, universal, pero hablamos de iglesias individuales. Cualquier problema
que puedan tener ellas individualmente se puede identificar con alguna de las 7 iglesias. O sea, eso solo lo hace Dios. Dicen que si teníamos que comparar la iglesia de hoy día con alguna de estas 7 iglesias, tendríamos que compararnos con la Odisea, porque lamentablemente se está metiendo mucho mundo dentro de nuestras iglesias y nosotros nos estamos tapando los ojos y estamos poniendo la mano en la boca y decimos, bueno, como no vemos, no hablamos. Pero es lamentable que cuando una iglesia es quien tiene que conquistar todo lo que le rodea e infectar con la santidad a este mundo de pecado, ¿qué pasa hoy día? Esto es un mensaje de reflexión, mis amados. Lo lanzamos. Mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, no estoy de acuerdo. Yo no digo, cuando voy a una iglesia a predicar, yo nunca digo, bueno, voy a decir una palabra, pero esta no es para esta iglesia. Bueno, si no es para esta iglesia, pues no lo digas y así no ofendes a nadie. Entonces, yo lanzo la palabra, quiera Dios que no haya nadie que se identifique. Pero ahora, plan personal. ¿Estás contaminando al mundo con la santidad de Dios? ¿O estás dejando que este mundo de pecado te contamine? La Biblia dice que Jesús, y pudiendo ir por los caminos, atravesó un campo y cruzó en un lugar donde había 10 leprosos. Bueno, Jesús, ¿por qué no vas por un camino y atraviesas para encontrarte con leprosos? Si los leprosos contaminan a la gente. Es que Jesús no tenía miedo a ser contaminado por los leprosos. Porque él sabía que si alguien iba a salir contaminado de aquella reunión, iban a ser los leprosos de él, de su santidad. Por eso cuando terminó la conversación y les mandó, en el camino fueron sanados. Necesitamos que sea la iglesia quien conquiste, quien gane terreno, que sea la iglesia quien influencie al mundo y no el mundo a la iglesia. Esta situación en la que estaban viviendo la iglesia de la Odisea, se habían dejado influenciar por el mundo y el mundo había entrado dentro de la iglesia y ya no se distinguía la iglesia de los de afuera. Y es por eso que Dios no resalta ninguna de las virtudes. Por eso Él, para que vean que Él no dice las cosas por decir, fíjense, y nos estamos, yo creo, alargando un poquito. Dice en Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea y le dice, he aquí el amén, he aquí el amén. Fíjense, esta palabra es muy importante. Él nos había presentado así desde el Antiguo Testamento, remontando 2500 años, si no me equivoco, antes de Cristo, en el libro de Isaías. Perdón, hace 2500 años, en el libro de Isaías, ya se estaba identificando como el amén, el verdadero, el fiel. Por eso es que dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Fíjense, si tuviéramos que dar algo importancia, es a esa frase que se ha hecho viral entre nuestras iglesias, muy común en el vocabulario cristiano, pero que muchas veces, hermanos, la usamos sin pensar. La palabra amén. La palabra amén. Fíjense, en 2 de Corintios capítulo 1, verso 20, dice, porque todas las cosas en Dios son en el sí y en el amén. O sea, decir amén tiene todo un mensaje. Voy a intentar resumirlo resumido. O sea, es como poner de testigo a Dios. Decir, la palabra amén es así es cierto, así sea, es algo verídico, algo fiel y verdadero. Pero también es como decir, cuando decimos amén, es como decir, ponemos a Dios de testigo de que eso es así, o de que va a suceder así, o que deseamos que suceda así. Pero muchas veces hemos usado esta frase, espero
Espero que nadie se sienta identificado con lo que voy a decir. Se ha dejado influenciar tanto la Iglesia por el mundo que en muchas ocasiones, dentro de nuestras iglesias, escuchando la palabra, pecamos. Usando la palabra amén sin pensar. Y yo les voy a explicar el porqué. Fíjense, espero que nadie se sienta identificado. Hay un predicador predicando la palabra. Está predicando en contra de el pecado. Vamos a decir un pecado. Está predicando en contra de la crítica o el robo. Da la casualidad que ahí en la iglesia está sentado un cristiano que ha caído en el pecado de robar. Fíjense. Y él luego se arrepiente, pero está ahí, le duele, está avergonzado, pero aún así ha ido a la iglesia. Y toda la iglesia sabe el pecado que ha cometido. Ahora, viene un predicador de fuera y empieza a predicar, fíjense, y empieza a predicar del robo, y de robar es pecado. Y no robéis, no seáis ladrones. El que ha robado hace poco, pero que ha acudido a la iglesia porque quiere una solución y una salida, Dios le habla en la palabra, lo administra. La palabra le humilla, pero cuando la palabra humilla no es... Cuando Dios humilla por medio de su palabra no es para destruir, al contrario, es para levantar, para redarguir de pecado y la gente volver al arrepentimiento, y esa persona compugida el corazón, la palabra lo ha ministrado, se ha sentido humillado bajo la poderosa mano de Dios y en su corazón está diciendo: Padre, perdóname, ¿cómo es posible que haya yo caído en ese error? Ahora, los que le están rodeando a ese hermano están escuchando la palabra y empiezan a decir amén. Pero no amén normal, sino con un amén como el que acabo de decir, como amén, y mirándole mucho de reojo, como diciendo con ese amén: no te está mal, Dios te está humillando. Cuando nosotros, escuchando la palabra, un predicador está predicando y sabemos que esa palabra no es para mí, pero quizás sí sé que es para el hermano o la hermana que está sentado en el culto. Pero yo, como lo sé, me alegro de que la palabra lo humille y yo digo amén, pero no para mí, ni para edificación, ni mucho menos, sino para yo hacerle entender a la persona que Dios le está hablando: me he dado cuenta que Dios te está hablando, no está mal que Dios te humille. Cuando yo hago el amén con esa intención, señores y señoras, damas y caballeros, pecamos en el culto escuchando la palabra. Por eso, si hay una frase en la cual debemos tener importancia y hablar con temor, es la palabra amén, escuchando la palabra. Muchas veces se dice amén a lo que no se entiende. Nosotros no podemos decir amén a algo que no entendemos o que no nos edifique. Fíjense, yo hace ya muchos años Dios me enseñó a mí por medio de la palabra. Fíjense, yo les cuento algo personal, eso no tienen que tomarlo como doctrina ni mucho menos, ¿eh? Es algo personal que yo hago, quizás les pueda ayudar a ustedes en su vida cristiana. Yo únicamente digo amén cuando yo me siento identificado por la palabra. Y cuando hay una palabra, dependiendo qué palabra, pero cuando hay una palabra que está redarguyendo y está hablando, y Dios te está mostrando tu persona por medio de la palabra, yo digo amén, no pensando en nadie, sino diciendo: Señor, esta palabra es para mí. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esa frase. Y tenemos que tener cuidado con esa frase porque Él se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero. Y se presenta como, sigue diciendo, el principio de la creación de Dios. Ya saben que a lo largo de nuestro estudio, cuando nos encontramos con un texto que causa controversia o ha causado muchos problemas,
o es el origen por una mala interpretación de falsas doctrinas, pues aquí estamos para intentar traer luz. Así que yo voy a aclarar esta frase que el gnosticismo, los arrianos, los testigos de Jehová toman como base para decir que Cristo, fíjense, para decir que Cristo es la primera creación de Dios. Es decir, que Cristo no es Dios, sino que fue creado. Y toman esa frase. Eso es una interpretación errónea. Porque fíjense, mira, si ha habido un tema, el tema más antiguo en falsas doctrinas, el tema más golpeado ha sido este tema: Cristo es Dios. Ese es el tema más golpeado desde, fíjense, desde este mundo, el mundo hablamos de hace 2000 años. La iglesia de los colosenses ya tenía ese problema. Por eso ahora me cuesta explicarles esto, porque entramos un poco en la introducción bíblica. Fíjense, a 9 kilómetros estaba Colosas. A 9 kilómetros de la Odisea estaba Colosas. Si leemos Colosenses, hay en varios, esto lo vamos a ver la semana que viene, hay en textos, como en el capítulo 2, en el capítulo 4 al final, donde aparece la iglesia de la Odisea. Fíjense, no es casualidad que Pablo escribe una iglesia a los colosenses y les dice: esta carta que yo os estoy escribiendo, leerla a los de la Odisea. Luego hay un misterio también, de tantos que hay, dice, y la carta de la Odisea, leerla en los colosenses. Esa carta se ha perdido. O sea, según Colosas, Pablo escribió una carta a la iglesia de la Odisea que no se pudo leer en la iglesia de los colosenses, se perdió, no se sabe nada de ella. Pero Pablo también deja claro que la carta que ha escrito a los colosenses, que la lean en la Odisea. Y fíjense que es lo que aclara el Espíritu Santo por medio de la boca de ¿quién? De la boca de el apóstol Pablo. Les escribe a los colosenses, que ya tenían el problema acerca de si Cristo era o no Dios, que él les tiene que decir y explicar que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjense que todo lo que voy a citar también se leyó en la iglesia de Colosas, ya que dice Colosenses capítulo 1 verso 15, dice: él es la imagen, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible. Y cita: el primogénito de toda creación. Porque en él, y ahora explica, fíjense, en Colosenses usa la frase primogénito de toda la creación, 1.14. 3.14 de Apocalipsis usa el principio de la creación de Dios. Ahora, el contexto de estas frases es la frase que voy, o el texto que voy a leerles ahora. El contexto de la frase, el primogénito de toda la creación, y el principio de la creación de Dios, el contexto, el significado de esta frase es Colosenses 1.16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Fíjense, seguimos. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Eso es lo que significa el principio de la creación de Dios, que él dio origen a todas las cosas. Fíjense, quien hace mandar todo esto, el mensaje que Dios le da al ángel para que lo distribuyen. Fíjense que el libro de Apocalipsis, ¿quién lo escribe? Juan el apóstol. Y Juan quiere dejar bien claro, que esta introducción es muy larga, Juan quiere dejar bien claro en el capítulo 1 y verso 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y este era Dios.
Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora dice el verso 14, y aquel verbo, Cristo, dice, fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Entonces la frase, el principio de la creación de Dios y el primogénito de toda creación, nos habla de que Él dio origen a todas las cosas. El verbo, la palabra, creó todas las cosas. Pero los arrianos, los testigos de Jehová, el gnosticismo, usan esta frase, la sacan de contexto para ellos difundir una teoría. Para mí es una teoría porque no es enseñanza ni no es doctrina tan siquiera, porque no hay un fundamento sólido para que eso se llame enseñanza. Es una teoría. Una teoría es algo que no es demostrable. Pero hemos demostrado que esta frase no significa que Dios fue creado, que Jesús fue creado. O sea, ya Juan, quien escribe el Apocalipsis, dejó claro en su evangelio al principio de que Él era Dios. Y Colosenses, que fue la carta que se leyó en la iglesia de la Odisea, deja claro que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que Él es el primogénito de toda la creación y que sin Él nada hubiese sido hecho. Demostrándoles a la Odisea, pero bueno, vamos a ver la Odisea, tener claro quién soy yo. Yo soy Dios. Y lo que digo es fiel y verdadero. Yo soy el amén, el fiel y verdadero. No miento, os digo la verdad, les estaba diciendo. Buscar en mí a ver si es que halláis mentira, pero buscando en Dios no podemos hallar ninguna mentira, sino todo verdad. Y les deja claro a la Odisea quién es Él. Y dejándole claro quién es Él, ahora es que empiezan los reproches a esta iglesia. Ya que os he dejado claro quién soy yo, quiero que sepáis, como os he mostrado quién soy, sabéis entonces que tengo todo el derecho de hablaros como os voy a hablar. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fuese frío o caliente, pero cuando eres tibio, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Llevamos 35 minutos predicando. Voy a dejarlo hasta aquí. Yo creía que iba a abarcar el verso 15 y 16. Pero no puedo empezar con este verso sin terminarlo. Si lo termino, es demasiada larga la enseñanza para ser la primera parte, ya que hemos almacenado mucha información. Yo creo que con esta primera parte de 35 minutos, donde hemos ubicado quién era esta iglesia, o quién era esta ciudad, cómo influenció a la iglesia, cómo la iglesia se dejó influenciar por Él, cómo no daban, claro, se dejaron influenciar porque no daban importancia a quien realmente tenían que dar la importancia como deberían darla, que Jesús es Dios. Entonces se dejaron influenciar por falsas doctrinas, enseñanzas, herejías, y dejaron que el mundo entrase en la iglesia y empezara a hacer destrozos. Pero ahora Dios los ha ubicado, ha demostrado quién es, que tiene todo el derecho de hablar como les va a hablar y de decirles lo que les va a decir. Y empieza diciéndoles que ojalá fueran fríos o calientes, pero por cuanto son tibios, os vomitaré de mi boca. ¿Quieren conocer el reproche a esta iglesia y seguir enriqueciéndonos conociendo esta iglesia? Bueno, pues les espero el sábado 27, el viernes 27. Estoy yo con el sábado, porque es que el sábado es mi cumpleaños. El sábado cumplo 31 años y por eso estoy yo con el sábado y el sábado. El viernes 27 les espero aquí para compartir un culto y seguir con el mensaje a la Odisea. Intentaré resumirlo para ver si podemos terminarlo, ya que ahora en febrero comenzamos otra nueva serie que Dios ya ha puesto en mi corazón, que ya os
la semana que viene os la estaré desvelando. Nada más, compañeros, creo que hasta aquí sería correcto. Si sigo más adelante, creo que vamos a desviar el tema que hemos estado siguiendo toda la noche. Que Dios les bendiga, familia de Conquistando Corazones. Ha sido un honor predicarles la palabra del Señor. Bendiciones. Hemos desarrollado una serie de mensajes. Israel me dice cada vez que habla conmigo, dice, bien las da partido. Era un sueño, fíjense, créanme, era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo, desde que Dios me llamó al ministerio, pues siempre estaba en mi corazón tener la oportunidad de predicar acerca del mensaje a las iglesias, y nunca se me había dado la oportunidad como la que se me brinda en este tiempo. Por eso me alegro de haberlo inmortalizado aquí, gracias al Espíritu Santo que nos capacita, y esto solamente ocurre en Conquistando Corazones. Una serie de mensajes compuesta de 15 mensajes en total, mensaje a las iglesias, 7 iglesias del Asia Menor, y hoy terminamos la serie de mensajes con el mensaje a la Odisea parte 2. No quiero robar tiempo, porque hoy, fíjense, de todos los mensajes a las iglesias, este es el mensaje en el que más vamos a aplicar el rigor de la hermenéutica. O sea, vamos, como final, es como cuando tomas una naranja y ya ves que la vas a exprimir y ya ves que se va a acabar, y lo poquito que queda como que aprietas más fuerte para que no se pierda el jugo. Pues vamos a hacer lo mismo y vamos a usar el rigor de la hermenéutica. Vamos a pararnos, porque hay que pararnos en unas palabras interesantes y sacaremos principios. Así que la semana pasada estuvimos ubicando acerca de un contexto histórico en el que la iglesia de la Odisea se ubicaba. Hablemos acerca de las odiseas que había por aquel entonces, hablemos de la Odisea en la cual estaba fundada esta iglesia, la ubiquemos en un contexto histórico, hablemos acerca de sus 4 puntos importantes sobre la cual la ciudad en sí se sostenía, 4 columnas importantes, que es su centro financiero, ricos en extremo el gobierno de la Odisea, su centro textil, ellos disfrutaban, alardeaban, ganaban mucho dinero con la prenda, la lana que ellos hacían de colores, sobre todo la más cara de todas era una lana negra, de color negra y brillante. Tanto importaban, hablando de una manera comercial, tanto textil comerciaban por todo Asia, que era la única en el mundo antiguo que tenía su propia marca. Entonces los vendedores decían, tenemos lana, pero también vendemos lana trímita, y ahí se estaba refiriendo a lana que procedía de la Odisea. Hablemos de su centro medicinal, del orgullo, que era el centro medicinal, donde aquellos los dos doctores famosos, Eleusis y Alejandro, donde habían creado uno su colirio para los ojos y otro, o un colirio para los oídos y el otro un ungüento para los ojos, lo habían creado y alardeaban escuelas de medicina por doquier. Y hablemos de su forma de vida, ubicando, mostremos cómo la iglesia se había dejado influenciar por el mundo, y mirabas a la iglesia de la Odisea y no había diferencia entre la iglesia y los de afuera. O sea, se habían dejado contaminar. Dios inicia la conversación con esta iglesia, la carta, mostrando quién es Él, no dejando dudas de que Él es el amén, el fiel y el verdadero.
Y terminaba su presentación mostrándose como el principio de la creación de Dios, y esto dimos ese matiz doctrinal, ya que la iglesia de la Odisea se había dejado influenciar de la misma manera que los de Colosas, ya que la Odisea y Colosas estaban a 9 kilómetros de distancia, y prácticamente el problema que regía dentro de Colosas también regía en la Odisea, y es de todos los temas doctrinales que podemos hablar y discutir, el tema doctrinal más antiguo, de alguna manera, para que lo entendamos, es que desde hace 2000 años ponían en duda la deidad de Jesús, de que Jesús era Dios. Y muchos de la Odisea habían absorbido esta doctrina gnosticista, hoy día como los arrianismos, como los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios, tomando esto, sacando este texto de contexto, convirtiéndolo en un pretexto, pero estuvimos hablando que en él habita toda plenitud, y que hubo un dato que no di, me encantaría darlo ahora, y es que en el griego la palabra principio sonaría algo como arche o argei, que sería soberano, principado, poder, gobernador. Entonces, cuando él dice el principio de la creación de Dios, cuando él se presenta así, haciendo un paráfrasis del texto, pues podríamos leerlo de la siguiente manera: Cristo, quien dio principio a todas las cosas. Entonces, una vez que Jesús muestra quién es Él a la iglesia de la Odisea, después de hacer su presentación, comienzan los reproches. Es a la única de las 7 iglesias a la cual no resalta ninguna virtud. Son todos reproches. Y fíjense, el primer reproche de ellos, Apocalipsis capítulo 3, verso 15, y ahora sí, dice la Biblia, Jesús le dice, o el mensaje que le transmite es: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío, ojalá fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Recuerden que esto lo hemos visto en las anteriores iglesias, que Jesús no decía nada por decir. Y cuando Jesús lanza un mensaje, cuando Dios lanza un mensaje, lo lanza a sabiendas que lo entenderán. Fíjense, cuando Dios te habla y quiere hablar a tu vida, lo vas a entender. Ahora, otra cosa es lo que ahora ya, lo que tenemos cerrado, la revelación de Dios, la Biblia, la cual no se puede añadir ni quitar, y que Dios, por medio de su Espíritu, Él te ilumina lo ya revelado. Por eso la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Te das cuenta? Ahora existe la iluminación de lo ya revelado. El conocimiento se adquiere a través del estudio, a través de la oración, a través de la dedicación con la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando Dios habla directamente a alguien, como en este caso para confrontarle, Dios no tiene dudas de que esa persona entenderá muy bien el mensaje que le está transmitiendo. Y la iglesia de la Odisea entendía muy bien este mensaje por esta sencilla razón. Miren, la iglesia de la Odisea era rica en extremo, ¿verdad? Pues bien, a 10 kilómetros, para que ustedes me entiendan, a la izquierda, a 10 kilómetros estaba Hierápolis. A 9 kilómetros a la derecha estaba Colosas. Pues bien, Colosas tenía agua y Hierápolis tenía agua. La Odisea no tenía agua. O sea, ella era rica en su gobierno, pero no tenían agua. Por eso es que para ellos tener agua en la ciudad hicieron algo. Eran tan ricos que construyeron un viaconducto
por debajo de la tierra, y durante 10 kilómetros el bioconducto llegaba desde la Odisea hasta Hielápolis. Aprovecharon entonces, como eran negociantes de por sí, lo que hacían es que extraían las aguas calientes de Hielápolis y durante 10 kilómetros recorrían un bioconducto por debajo de la tierra, y cuando llegaba la Odisea, llegaban hasta las piscinas termales que había. Eran como tipo saunas, para que podamos entender, lugares de relajamiento donde el gobierno se enriquecía, la gente se relajaba, y habían como unas piscinas de agua calientes, así es como la vendían, pero cuando entraban dentro no eran calientes, por lo menos el agua no estaba tan caliente como había salido desde su origen, ya que había recorrido durante 10 kilómetros, había perdido calor y en el camino se había enfriado. Cuando llegaba a las piscinas de la Odisea, llegaban tibias, ni frías ni calientes. Entonces, entiende muy bien la Iglesia cuando Dios le dice, ojalá fuese frío o ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio. Ellos entendían muy bien de qué les estaba hablando. Les estaba diciendo, Iglesia, en vuestro principio ardíais en fuego de amor por mí, pero a lo largo del camino os enfriasteis. Ese es el mensaje que les está transmitiendo. Nacisteis y en vuestro origen ardíais de amor por mí, pero en el camino os habéis enfriado. Pero Dios no deja ahí el mensaje. Les dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso también lo entendían los de la Odisea. Porque miren, yo ahora mismo podemos hacer la prueba. Nosotros llenamos medio agua caliente y medio de fría y lo bebemos, y eso, perdónenme, discúlpenme la expresión, eso no causa que vomite. Pero ¿por qué Dios le dice esto a esta iglesia? Miren, en el transcurso de los 10 kilómetros por el bioconducto, algunas de las tuberías que ellos habían creado, al estar debajo de la tierra y el agua mezclarse, en el camino no solamente se enfriaban, sino que por el contaminante se contaminaba el agua. Por lo tanto, el agua que llegaba a las piscinas de Hielápolis no eran potables, no se podían beber. Las que llegaban de Colosas sí, porque esas no interferían, no eran calientes y llegaban tibias, directamente llegaban de la misma temperatura. Pero las que llegaban de Hielápolis, que iban directamente a las piscinas, llegaban tibias, pero no eran potables porque en el camino se contaminaban. Y cuando la gente entraba en las piscinas a relajarse y a alguno se le ocurría beber agua, decían, había historiadores como Plinio el Viejo que decían que causaba un gran dolor de estómago y les obligaba, perdónenme otra vez la expresión, a vomitar el agua. O sea, les causaba un gran dolor. Por eso ellos entienden muy bien cuando Dios les dice, por cuanto no sois frío ni caliente, por cuanto sois tibios, os vomitaré de mi boca. Dios les estaba diciendo, iglesia, en vuestro origen ardíais con un fuego grande de amor por mí, pero a lo largo del camino os enfriasteis porque os dejasteis contaminar. Y ahora pretendéis vivir como santos, habiendo vosotros dejaos contaminar. Y ahora mi iglesia se parece más al mundo que a lo que debería parecerse. Me hacéis tanto daño que en el original dice, estoy a punto de vomitaros. Si supiéramos que muchas veces con nuestra conducta podemos dañar a Dios. A veces nos creemos que Dios no siente ni padece. Pero hay conductas que le dañan. Empezaron muy bien, iban a terminar, el proceso que llevaban era un final desastroso,
Dice Eclesiastes capítulo 7, verso 8, me acuerdo de este texto: mejor es el fin del negocio que su principio. Miren, familia de Conquistando Corazones, no se trata de cómo hemos empezado, sino de cómo vamos a terminar la carrera. Yo me acuerdo de un personaje que empezó muy bien, con mucha pasión, con mucho fuego, pero que a lo largo del camino se enfrió porque se dejó contaminar. Y fíjense, antes de decir quién es este personaje, ¿saben ustedes que en el mundo bíblico el poner nombre a los niños que nacían no se ponían bueno, hoy nosotros decimos, yo voy a llamar a mi niño fulano, como mi padre, o como mi primo, o como mi cuñado? Antes no. O sea, en el mundo de la Biblia, el poner nombre a los niños tenía un gran significado. Por ejemplo, algunos ejemplos de la Biblia, cuando Esaú y Jacob nacen, ¿por qué los llaman Jacob y Esaú? Muy sencillo, porque a la hora de nacer, dice la Biblia, que nació primero Esaú. Dice, cuando le vieron era velludo. Y le dijeron, ¿y cómo lo llamamos? Vamos a llamarle Esaú. ¿Sabes qué significa Esaú? Velludo. Entonces, nació y dijo, válgame cuánto pelo tiene, muy velludo. ¿Cómo lo llamamos? Y pues vamos a llamarle velludo. Fíjense. Poner nombres por lo que veían. Pero, sin embargo, cuando nace detrás de él, Jacob dice que tenía su mano al calcañán y le dijeron, ¿y a este cómo? Pues Jacob, ¿no lo ves lo que está haciendo? Y Jacob, ¿qué significa? Suplantador. Porque este ya desde el vientre quería suplantar a su hermano. O sea, por el hecho en el que estaba ocurriendo, pusieron esos nombres. Que luego en la vida de Jacob fue como una profecía, vale. Pero, por ejemplo, para que vean que a veces se ponían nombres por el hecho que estaba ocurriendo, la Biblia dice que cuando el arca de Jehová fue capturada por los filisteos, que eso de que fue capturada teníamos que estudiarlo bien, porque más que fue... El arca no fue capturada, capturar es robar. O sea, el arca no fue robada. O sea, Dios permitió, se dejó Dios que el arca se marchase. Y en Salmos dice, y abandonó Dios Silo y la tienda en la que moraba. Y esto tiene un porqué. Pero cuando ocurrió ese hecho, ¿recordáis cuando Elí le llega la noticia y cae atrás y se ennuca? Dice que en ese momento están dando a luz un niño. Y cuando nace el niño, se enteró la madre que estaba dando a luz que el arca de Jehová ya no estaba en Israel. Y dice, ¿cómo vamos a llamar al niño? Y dijeron, llamarle Icabod, que significa sin gloria. ¿Por qué? Porque traspasada ha sido la gloria de Israel. Por el hecho que estaba ocurriendo, ponían nombres. Sin embargo, también los nombres acompañaban toda una vida, como Matusalén, que significa cuando tú mueras será enviado. Y si estudiamos la Biblia, el día que murió Matusalén, el año que murió Matusalén, ¿qué fue enviado a la tierra? El diluvio fue enviado a la tierra. No es casual que Matusalén se llame cuando éste muera será enviado. El día que murió Matusalén, el diluvio vino a la tierra. Pues a lo largo de la historia de Israel había habido gente que había influido mucho al pueblo de Israel. Uno de ellos era Judas Macabeos. Había pasado la historia como un gran revolucionario, y todos los revolucionarios que amaban a Israel, que se consideraban judíos y que no toleraban que nadie les gobernase, como en tiempos de Jesús el Imperio Romano. Fíjense, la Biblia dice que un tal Simón tiene un hijo, le pone por nombre Judas. Te pregunto, ¿cuántos amigos tienes que se llamen Judas? Y ahora estarás contestando, ninguno, Eugenio. Otra pregunta, si tu hijo nace, ¿le pondrías por nombre Judas? No, ¿verdad? ¿Por qué? No le pondríamos así porque hubo un hombre que contaminó su propio nombre, y atención, un nombre con un significado muy bonito. Ya que Judas proviene de la palabra Judá, o del nombre Judá, que ambos significan alabanza. Y la Biblia dice Judas Iscariote. Iscariote no era su apellido, Iscariote era el lugar donde vivía.
Iscariote es una palabra compuesta. Is, que significa hombre, y Keriot, o Cariot, que es Keriot. Keriot era una pequeña aldea en el corazón de Judea. Así que cuando hablamos de Judas Iscariote, hablamos de un judío, que su nombre es Judá, que vivía en Keriot, en el corazón de Judea. Díganme si no había un judío más que él. Ninguno. Para colmo, su padre, Simón, le había puesto Judas, recordando al revolucionario de Macabeo, Judas Macabeo, que había traído una gran liberación a Israel en tiempos de Antíoco Epifanes. Cuando él se entera que el Mesías llega, él le busca con ansias para conocerle, pero la sorpresa de Judas es que no solamente le conoce, es que Jesús le llama para sus filas. Ahora, el que soñaba desde pequeño con la liberación de Israel, ahora sigue al Mesías y le sigue tan cerca que, fíjense, de todos los discípulos, uno de los más importantes era Judas. De todos los discípulos, el más respetado era Judas. Por eso es que todo el dinero de todos lo ministraba Judas. Es que la gente confiaba en él. Y la gente confía a alguien que se da a respetar. Judas era un judío que se daba a respetar, fiel a sus ideales, pero cuando se enteró y vio que Jesús rechazaba ser el rey, todo su mundo se truncó. Y de ahí en adelante vemos a Judas, sí, le vemos siguiendo a Jesús, sí, pero ahora le seguía, pero ya sin pasión. Le obedecía, pero ya sin un deseo profundo de querer agradarle. Estaba con él porque ya marcharse atrás ya eran más pérdidas. Por eso se quedó, le siguió, aunque ya no le amaba. Le sirvió, pero siendo infiel. Nació caliente Judas, pero en el camino se dejó contaminar y se convirtió en un tibio. Yo no sé qué principio has tenido, pero si has tenido un buen principio, tu final tiene que ser mejor. Esta iglesia había tenido un principio hermoso, pero aparte de llamarles Dios así, que estoy a punto de vomitaros de mi boca, Apocalipsis 3:17, porque tú dices que soy rico, decía la Odisea. Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Alardeaban de que ellos no necesitaban nada. Sin embargo, Dios les desvela la realidad. Y no sabes que eres un pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Fíjense, ellos alardeaban que por cuanto eran ricos, date cuenta, hermanos, rico era el gobierno de la Odisea. Pero yo no sé lo que hacía la iglesia, yo no sé en qué negocio se metía la iglesia, que también se había enriquecido. Por eso es que no había diferencia entre la iglesia y el gobierno que estaba en la Odisea. Ellos alardeaban, yo soy rico, me he enriquecido. Cuando dice me he enriquecido, está hablando de que lo que ha conseguido, lo han conseguido por su mérito, como no necesitamos a Dios para enriquecernos. Y Dios les desvela la realidad de lo que son la iglesia. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero miren el rigor de la hermenéutica que les he hablado del principio. Cuando Dios le dice, y no sabes que eres un desventurado, ahí la palabra y no sabes, fíjense, no implica ignorancia. Y esto suena como un poco raro, pero fíjense el rigor de la hermenéutica. Miren, si yo les digo a ustedes, venir luego, ¿qué les estoy diciendo? Que no vengan ya, que vengan después.
Si por ejemplo yo les digo, os invito a mi casa, y me respondéis, ¿cuándo vamos? Y yo le digo, venid luego. ¿Qué les estoy diciendo? Que no vengan ya conmigo, que se esperen un tiempo y que luego vengan. En la Biblia, sin embargo, no es así. El libro de Isaías dice, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Ahí la palabra venid luego no implica venir después. La palabra venid luego es date prisa en llegar. Fíjense, todo lo contrario. Por eso el rigor de la hermenéutica es desgranar el significado de cada palabra. Y aquí la palabra y no sabes no implica ignorancia, ya que Dios nunca hablaría así a una iglesia que es ignorante de lo que está viviendo, porque lo que la iglesia hacía lo hacía consciente. Por eso la demanda y la disciplina a esta iglesia es tan clara y tan dura, porque lo que hacían no implicaba ignorancia, lo hacía a conciencia. Pero aquí la palabra no sabes se interpretaría como te voy a mostrar tu verdadero estado. O sea, Dios desvela la realidad. Vosotros sois ricos, pero escaseáis de todo. Ahora, ¿por qué ellos eran ricos, pero a la vez eran desventurados? Es decir, que escaseaban de todo. ¿Por qué? Porque hay cosas que el dinero puede comprar, mis amados. El dinero puede comprar medicinas, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Por ejemplo, el dinero compra medicinas, pero no puede comprar la salud. Puedes comprar libros, pero no puedes comprar la inteligencia. Incluso podrás comprar amigos, conocidos, pero no una verdadera amistad. Podrás comprar días tranquilos. Me voy 3 días de relax a un hotel con spa. Tranquilo. Puedes comprar días tranquilos, pero con dinero no se compra la paz. La paz no se compra. La paz se recibe. La paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, o la recibes, y si no la recibes, no la tienes. No lo puedes comprar. Por eso, aunque tenía mucho dinero, Dios le dice, sois desventurados y miserables, es decir, sois un objeto de lástima. Aunque vosotros alardeáis de que sois muy importantes, para mí sois un objeto de lástima. Sois pobres, y ahí la palabra pobres en el lenguaje griego es un mendigo que no tiene nada ni para comer. Y estáis desnudos. Por muchas empresas de textil que tengáis, estáis sin un mínimo de genuina vestidura espiritual. Estáis desnudos delante de mí. Por tanto, les dice el Señor, por tanto yo te aconsejo. Y volvemos con el rigor de la hermenéutica, y este es un texto que no entra dentro de la doctrina calvinista, que enfoca un Dios tan sumamente soberano que decide por ti. Sin embargo, este texto no entra en esa doctrina, ya que el hipercalvinismo que enseñan que Dios ha escogido a unos para salvación y otros para condenación, que no hay doctrina más extraña, por no usar palabras más fuertes, este texto no encaja dentro de esa doctrina, ya que aquí vemos a un Dios soberano aconsejando. Fíjense, yo te aconsejo. No les está ordenando, les está aconsejando. No les ordena, les ofrece una oferta de gracia. Porque por esa razón es que yo le amo, porque nunca me obligó a amarlo, pero me dio tantos motivos para amarlo
que ya no sé vivir sin Él. Y esto me acaba de nacer aquí. Por esa razón amo a Dios, porque nunca me obligó a amarlo, pero me ha mostrado tantos motivos de amor que ahora no puedo vivir sin Él. No me obliga. A la iglesia no la obligó. Yo te aconsejo, te voy a dar una oferta de gracia. Que de mí compres. Volvemos al rigor de la hermenéutica. Por eso es que les he dicho que íbamos a usar mucho esto. Fíjense. Aquí aparentemente hay algo que nos llama la atención. Dios les dice, tú dices que eres rico. Bueno, pues yo te voy a desvelar qué eres. Eres pobre. Y cuando habla ahí de pobreza, repito, eres como un mendigo que no tiene ni para comer. Ahora Dios, para solucionar la situación, les está ofreciendo una salida a la situación. Me encanta la palabra que de mí. La palabra de mí, Dios le está diciendo, mira, vosotros alardeáis de que no tenéis necesidad de nada, realmente sois un objeto de lástima, así vais a acabar muy mal, estoy a punto de vomitaros. Yo quiero que sepas que tú tienes solución, pero tu solución soy yo, que de mí compres. O sea, a una iglesia egocentrista que solamente vivía para ella y pensaba que no necesitaba nada ni tan siquiera de Dios para solucionar las cosas, ahora Dios le dice, la única solución a tu situación soy yo. De mí. Pero fíjense, que de mí compres. Vamos a ver, Señor, ¿no les has dicho que son pobres? ¿Cómo les mandas ahora a comprar? Si son pobres, no pueden comprar, obviamente. Pero fíjense, cuando analizamos la Escritura, nos encontramos con algo maravilloso. En el precioso universo de Dios, únicamente podemos comprar de Él deshaciéndonos o desechando o dejando cosas nuestras. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. O sea, compramos cosas de Él cuando desechamos cosas nuestras. Cuando yo desecho el odio. Cuando yo desecho el guardar rencor. Cuando yo quito todas esas vestiduras viejas, andrajosas que no sirven. Y me visto conforme el nuevo hombre que Dios ha creado. Yo compro cosas de Él, deshaciéndome de las cosas mías, de esas cosas que no le agradan a Dios. Dios le estaba diciendo a una iglesia egocentrista, si quieres solucionar, compra de mí, pero miren qué cosas. Compra de mí oro refinado, vestiduras blancas y colirio para que veas. Vaya, hermanos. El Señor le hubiera podido decir muchas cosas. Compra de mí y le hubiera podido decir muchas cosas. Pero fíjense, Dios ataca al orgullo de esta iglesia. Compra de mí oro refinado. Le estaba diciendo, tus riquezas no sirven para nada. Le dice, compra vestiduras blancas. Le estaba diciendo, alardeáis, estáis muy orgullosos de vuestra lana negra brillante. Dice Dios, no me sirve. Desecharla. Le dice Dios, habéis inventado en la Odisea, Leuxis inventó un colirio para los ojos, aliviaba vuestros ojos. Dice Dios, compra de mí colirio para que veas. Porque vosotros veis, pero no tenéis visión. Estáis ciegos completamente. Atacando Dios directamente al orgullo de esta iglesia, dejándoles sin argumentos ninguno.
Por eso la iglesia que se pensaba que había construido una fortaleza, Dios de una manera majestuosa les había mostrado la realidad existente. No habéis construido ninguna fortaleza, lo que tenéis y habéis construido es un castillo de naipes. Llegó Dios con su mano, quitó una carta y todo el mundo de la Odisea se derrumbó. ¿De qué manera más asombrosa? Dios disciplina a una iglesia y les hace ver la realidad de su pecado en el que están viviendo. Pero me encanta, y con esto terminamos. De las 7 iglesias que hemos analizado durante estos 15 mensajes, a la que más duro le habla es a la Odisea. Tanto es que la castigó. Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo. Pero Dios tiene que terminar: a los que amo. Porque a pesar de eso, Dios te sigue amando. Y fíjense, jamás Dios había hablado tan fuerte a una iglesia, pero aún así, Dios le brinda una nueva oportunidad. Aún así, Dios le dice: ¿sabéis qué? Vuestra situación, creíais que era una maravilla, que no teníais necesidad de nada, que con vuestros recursos era suficiente. Pero Dios llega mostrando la realidad en la que ellos vivían. Y mostrándoles en la realidad que ellos vivían, abriendo los ojos a la Odisea para que vieran, y viendo su estado, que estaban a punto de acabar, Dios, que nos ama de una manera tan grande, Dios les ofrece una nueva oportunidad y le dice: arrepiéntete. Quizás haya gente que se ha sentido identificado hoy con la iglesia de la Odisea, que comenzaron muy bien, pero a lo largo del camino se dejaron contaminar y se enfriaron. Hoy Dios te brinda una nueva oportunidad. Por eso, termina el mensaje a las iglesias con un texto que lo usamos para evangelizar y está bien, pero que realmente en el contexto en el que se dice este texto es a una iglesia. Fíjense, el texto que os voy a citar se debería predicar más en las iglesias que en las campañas de evangelización. Jesús le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Fíjense, este texto que lo usamos mucho en las campañas para evangelizar. Deberíamos predicarlo más en nuestras iglesias, ya que este mensaje iba dirigido a una de ellas. Y terminamos nuestra serie de mensajes a las iglesias. Quiero terminarla con un poema de Lope de Vega que compuso pensando en este texto: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y él dijo en un poema, pensando en este texto: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta, cubierta de rocío, pasan las noches de invierno a oscuras. ¡Oh! ¡Qué duro he sido, pues no te abrí! ¡Qué extraño el desvarío! Si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus palmas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate a la ventana y verás
al amor llamar a tu puerta. Pero a pesar de la hermosura soberana, mañana te abriremos, respondía, para mañana responder. ¡Qué pena! El maestro llamando a la puerta de una iglesia cantando alabanzas, predicando, quizás haciendo sus campañas de predicadores, de salmistas, con sus proyectos, sus ideas, sus negocios. Sin embargo, Jesús en la puerta llamando, dejarme por favor entrar. Si te has sentido identificado con esta iglesia, hoy Dios te brinda una nueva oportunidad. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Ábrele, porque Él quiere cenar contigo. Y fíjense, no dijo comer, porque los judíos entendían cenar como una comunión, que Dios quiere tener comunión contigo. Por eso, familia de Conquistando Corazones, aunque nos cueste el gigante, tenemos que vencer esa situación. Terminamos la serie de mensajes a las iglesias. Dios ha cumplido uno de mis sueños. Que Dios les bendiga, familia de Conquistando Corazones. Ha sido todo un honor poder haber predicado esta serie. Y ya estamos orando que Dios ha puesto algo en nuestro corazón. Y en los próximos días lo estaremos anunciando. Gracias. Y que la paz de Dios abunde en vuestros corazones. Bendiciones. Y adelante uno de los moderadores.